Natalia Ramos, psicoterapeuta y coach, licenciada en Derecho, está hoy con nosotros para hablarnos del poder del miedo. Esa emoción que traemos innata desde el nacimiento y si no sabemos gestionarla, puede traer graves consecuencias a nuestra salud, tanto física como mental. Natalia, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Hace mucho que no venías tú para la radio, ¿eh? Un montón, Porque muy contenta. Tenemos en Vimeo unos cuantos programas tuyos ya, ¿no? Sí, Fuiste una de las pioneras de tu voz interior. Sí, yo creo que este va a ser el quinto, creo. Sí, ¿verdad? Sí, pues mira qué bien. Mm. Yo no me acordaba, sabía que había unos pocos, pero vamos. Bueno, Natalia, pues me enteré eso, que tú estabas para dar un taller sobre el miedo, ¿no? Exacto, ahora mismo lo estoy impartiendo, bueno, ya lo he impartido, es un taller que repito, que se llama ¿Y si no tuvieras miedo? Sí. Y bueno, pues está teniendo la verdad que muy buena acogida, porque como tú ya sabes es una emoción que nos atrapa de vez en cuando a casi todos. Sí, por eso vamos a decirle a nuestra audiencia qué es el miedo. Bueno, pues el miedo, como tú bien has dicho al principio, es una emoción de las más antiguas. Visto desde el punto de vista positivo, es una emoción que nos está avisando de un peligro real. Por ejemplo, pues si estamos en la sabana y vemos un león, pues obviamente tener miedo de ese león nos va a impedir a lo mejor bajar de un camión o bajarnos de un árbol o salir corriendo, ¿vale? Entonces, bueno, desde ahí es una emoción positiva. Es bueno tener un poco de miedo en el sentido de que nos va a llevar a la precaución en algunos ámbitos de nuestra vida. El problema es cuando ese miedo se queda en nosotros y se apodera. El miedo es una emoción básica que traemos ya desde el nacimiento, ¿no? Porque los bebés sienten miedo. Sí, totalmente. O sea, viene ya en nuestros genes, ¿no? Viene en la genética, exactamente. Ajá. Y el miedo, pues lo que tú dices, hay que saber gestionarlo, ¿no? Hay que saber gestionarlo porque si no, ¿qué es lo que ocurre con el miedo? Que se convierte en una emoción recurrente en nuestra vida. Entonces, cuando se convierte en recurrente, lo que ocurre es que es una emoción patológica y nos puede llegar a paralizar. Entonces, desde ahí, cuando el miedo es recurrente, ¿qué es lo que pasa? Se nos están generando muchas distorsiones mentales, es decir, vamos a ver fantasmas donde realmente no los hay. Por ejemplo, yo puedo tener miedo a ir al médico y a que me pinchen con una aguja para que me hagan una analítica, ¿vale? Y en consulta pasa, yo tengo personas que tienen verdaderos problemas con este tema, ¿vale? Pero ante eso lo que tú tienes que hacer es ir hacia ello y gestionarlo, porque si no se está generando una distorsión en el sentido de que hay muchas personas que creen que porque se les clave una aguja van a llegar a morir. Entonces, ¿cuál es el problema de cuando el miedo está y se queda y se queda y se queda? Que genera en la persona ataques de ansiedad y ataques de pánico. Entonces, desde ahí hay que aprender a pararlo, hay que aprender a gestionar y hay que aprender a ver qué es lo que realmente nos está ocurriendo, ¿vale? Luego también otra de las cosas que es importante para mí en relación al miedo es que siempre tenemos, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, siempre tenemos miedo a situaciones futuribles. Nunca vamos a tener miedo al pasado, ¿vale? Nunca voy a tener miedo de que ayer me caí por una escalera. Sí, porque sabes ya que te pasó y te partiste un hueso o no te pasó nada. Exacto, entonces siempre con el miedo lo que voy a hacer es que me voy a adelantar, siempre voy a ir por delante, es una situación muy mental. Entonces, ahora hablaremos de cómo trabajo yo los miedos en consulta, pero una de las recomendaciones primeras que yo hago siempre es intentar estar en el momento presente, ¿vale? Porque cuando trabajamos el momento presente, muchos de esos miedos se van cortando. Bueno, ¿y hay distintas clases de miedo? Sí, yo hago 3 bloques principales, pero bueno, el tema da para mucho, ¿vale? Para mí hay un miedo que es muy importante, que es el miedo a la vida, porque implica que en la persona hay un miedo a la subsistencia. Hay un miedo a existir y desde ahí hay miedo a cómo yo voy a ser capaz de gestionar mi día a día. Miedo
en una búsqueda de trabajo, miedo a cómo me va a llegar el dinero, cómo voy a ser capaz de ir avanzando en mi día a día, ¿vale? Luego hay un miedo a la muerte, porque obviamente hasta incluso por muy en el crecimiento personal que estemos, pues todo el mundo tiene miedo a ese momento, ¿no? de dejar de existir, ¿no? Y desde ahí... sí, yo creo que también es por lo desconocido, ¿no? Claro, totalmente. Porque el otro día, el programa que hicimos sobre los viajes astrales, sí. Edward contaba que desde que él hacía viajes astrales y se paseaba por más allá, digamos que se le había perdido totalmente el miedo a la muerte. Totalmente. Yo tengo una persona que un día me dijo, y muy, muy sabiamente, cuando aprendes a morir, aprendes a vivir de otra manera. No se genera tanto estrés en ese momento. Pero bueno, de lo que cuelga el miedo a la muerte es pues el miedo al dolor físico, el miedo a la debilidad, miedo al caos, miedo al amor, ¿vale? Mucho en esto hay mucho control también, mucho control mental, ¿vale? Bueno, y miedo, ahora que han pasado ya las elecciones y eso, hay gente que tiene mucho miedo incluso a la política, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Una inseguridad y unas cosas, ¿no? Que si va a haber terrorismo, que si no sé cuánto, al paro, la pobreza, la soledad, o sea, hay muchos tipos de miedo, ¿no? Claro, pero eso sí, si vamos al principio, cuando hemos empezado a hablar, el problema no es, para mí el problema no es que tú tengas miedo, porque es una emoción, como tú has dicho antes, es muy básica y todo el mundo tiene miedo, todos tenemos miedo a algo. El problema no está en tener miedo, sino el problema es cuando ese miedo se perpetúa. Entonces, bueno, tú puedes tener miedo en un momento dado a quedarte en el paro, pero si tú estuvieras en consulta, yo te diría, bueno, pero si no estás en paro ahora, no hay ningún miedo. Realmente no hay, te estás yendo hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro. Sí, es verdad que hay mucha gente que están trabajando y está, pues verás tú que no me van a renovar. Claro, eso es un futurible. Cómo están las cosas tan malas, verás tú que me voy a quedar sin trabajo. Claro. Que ya no te programes. Exacto. Eso es adelantarte a la jugada, porque a lo mejor te vas a la calle o a lo mejor no, o incluso a lo mejor hasta irte a la calle es un regalo porque te permite reinventarte, ¿no? Y hacer otra profesión o buscar otra salida o cambiarte de país o vete tú a saber qué de opciones te puede dar que en un momento dado te despidan, ¿vale? Sí, es verdad. Claro. Eso lo hemos comentado ya en muchos programas, de cuántos artistas se han despertado porque han perdido el trabajo y se han dedicado a hacer cosas que les gusten, por ejemplo. Totalmente. Y han cogido otra vía. Y no ha pasado nada. Nada más de verdad. Sí. Bueno, o sea que el miedo podemos decir que es muy limitante, ¿no? Es muy limitante, sí. Mira, realmente a mí me gusta mucho hacer un ejercicio en consulta que va sobre el miedo origen, ¿vale? Porque ahí trabajas muy desde el inconsciente. Por ejemplo, imagínate que te dice una persona que tiene miedo a quedarse encerrado en un lugar, en un ascensor mismo, o lo que sea, ¿vale? Bueno, ahí, ¿qué es lo que ocurre? Que los miedos hay que desgranarlos, ¿vale? Porque la persona cuando te comenta tengo miedo a, en realidad normalmente ese miedo no es. La mente está intentando controlarlo todo desde nuestro ego, estamos intentando controlarlo todo y entonces lo que hacemos es que, digamos que enganchamos, es como, bueno, pues si le tengo miedo a los ascensores, ya tengo localizado mi miedo. Vale, pero si luego tú desgranas en un ejercicio que yo hago en consulta, que es ir preguntando sobre ese miedo, vas haciendo una serie de preguntas, al final la persona va a llegar a un momento en el que ya no te puede contestar más. Cuando ya no te puede contestar más, ese es el miedo origen, ¿vale? Y ese es el que hay que trabajar. En muchas ocasiones, o en la inmensa mayoría de los casos que yo he llevado en consulta y que llevo, es miedo a la soledad, ¿vale? Entonces, luego a partir de ahí, tú tienes que ir viendo de ese miedo que es real, luego cómo va a gestionar la persona. Que eso es lo interesante, el que a lo mejor de un miedo a estar encerrado en un lugar, de repente no es ese el miedo real que tiene la persona, sino en realidad es un miedo a la soledad, miedo a que no llegue nadie, a no tener amistades, a no congeniar en grupos. Bueno, y además que hay gente, como yo digo, que no saben estar consigo mismo, ¿no? Totalmente. Sí, necesitan ruido alrededor, gente alrededor y cosas, y son incapaces. Sí. Además es un miedo muy latente ahora, muy latente. También tenemos una sociedad que no ayuda, ¿no? Porque tenemos una sociedad de mucho ruido mental, mucho ruido visual. Ya vamos por
por el iPhone no sé cuántos, el iPhone 11, entonces como todo el rato mucha distracción, estar mucho hacia afuera, poquísima conexión interna, ¿vale? Yo creo que es una sociedad que necesita en gran parte enfrentarse a estar con uno y con una misma. Uh-huh. Todo esto que estamos hablando parece un poco psicológico, pero es que el miedo provoca un efecto en nuestro organismo, ¿no? Que puede dar paso a distintas enfermedades físicas, sí, ¿no? Totalmente. Como es que yo llego a leer, ¿no? Que da contractura, artrosis, sí, ¿no? Sí, puede dar también bruxismo en las mandíbulas, ¿vale? Personas que aprietan mucho la mandíbula por la noche, ¿vale? Y obviamente no somos solamente cuerpo físico, sino que somos también emociones, y las emociones enferman. Las emociones nos enferman. Entonces yo, una de las herramientas, el cómo aprendo o cómo enseño a gestionar los miedos con herramientas prácticas, es la primera para mí es la más importante, es aplicar la consciencia. Tú solamente puedes sanar aquello que tú estás viendo. Es imposible que tú puedas gestionar o trabajar algo que no conoces, ¿no? Entonces lo primero es, en ese miedo origen al que me he referido anteriormente, es ver cuál es, para decir, bueno, venga, pues mira, por ejemplo, hay un miedo que yo he visto mucho en personas, por ejemplo, con depresión, ¿vale? Hay mucho miedo a madurar, hay mucho miedo a yo me hago cargo de mi vida, ¿vale? Entonces, hay muchas personas con depresión que no son conscientes de ese miedo, con lo cual no lo van a poder superar nunca. En cuanto tú haces que esa persona conecte con ese miedo origen, la persona empieza a subir. En automático el sistema inmunológico empieza a subir, empieza a estar más sana, empieza a estar menos triste, y ese proceso depresivo, obviamente hay un montón de factores más, pero ese proceso depresivo empieza a tener una puerta abierta hacia la sanación. Yo eso lo tengo comprobadísimo con varios pacientes que ya he tenido con depresión. Y luego también una cosa muy importante para el tema de los miedos, Ana, es jamás huir de ellos. Jamás. Es como la frase de vamos, no echar a correr, no echar a correr. Es no presentarle cara, ¿no? Exacto, hay que echarle leña al fuego en este caso, ¿vale? Obviamente al león no, del león sal corriendo, ¿vale? Corre. Del león corre, pero de un miedo a la soledad, de un miedo a no tener trabajo, de un miedo a no tener economía, de un miedo a no tener amigos, de un miedo a la oscuridad, de ese tipo de miedos, ahí la persona tiene que enfrentarse. Poco a poco, con compasión y despacito, y aplicando un montón de herramientas, ¿no?, que hay sobre la mesa para poder trabajar, pero hay que ir hacia ellos, porque si no, el miedo trabaja como el arquetipo de la sombra, siempre se va a hacer más grande, ¿vale? Y luego también hay una herramienta que, bueno, yo la practico personalmente, ¿vale? Porque obviamente, aunque sea terapeuta y me dedique a esto, pues tengo mis miedos, como todo el mundo, soy humana, ¿vale? Y además me enorgullezco mucho de ser una guerrera, yo los peleo y los lucho, que al final se van ellos muertos de miedo, ¿vale? ¿no? Salen corriendo. Tú los asustas y totalmente, se van, ¿vale? Pero una de las cosas muy importantes con los miedos, y esto es una herramienta práctica que me gustaría dejar para la audiencia que quiera practicarlo, es pactar con ellos. Es hacer como si existieran físicamente, ¿vale? Ponerlos en un espejo, ponerte frente a ellos, ¿vale? Y pactar. O sea, por ejemplo, si tengo miedo a la oscuridad y estoy tratando de gestionarlo y estoy tratando de quitarme ese miedo, ¿vale? Yo tenía pánico a la oscuridad, no era capaz de caminar por mi casa sola, o sea, a oscuras, porque me moría de miedo, y poco a poco fui siendo capaz. Bueno, pues las primeras veces lo que yo hacía era que apagaba la luz de toda la casa y a lo mejor me quedaba con el móvil, por si de momento venía la ansiedad, tenía que encender algún foco de luz, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, ¿vale?, como yo vi que poco a poco ese miedo se iba solucionando, yo me iba dando premios, ¿vale? A lo mejor me iba a merendar una palmera de chocolate riquísima con un café, porque ese día había conseguido, o la noche anterior, había conseguido caminar a oscuras, a lo mejor por un campo, o por mi casa, o haber atravesado una calle, o lo que fuera, ¿vale? Entonces es muy importante la negociación.
Ajá. Súper importante con uno mismo. Bueno, yo creo también que el miedo interesa que lo tengamos, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, en la política interesa que la gente tenga miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Y te amenazan, si sale tal partido te va a pasar esto, te Sí. va a pasar lo otro, me interesa mucho, Sí, ¿no? de hecho, bueno, ya Y se desde está... los tiempos, de los tiempos prehistóricos han existido los conquistadores, los tiranos, y luego que me dices tú a mí del miedo que le gusta a la Santa Madre Iglesia. Totalmente, totalmente, sí, sí. Porque sí. desde que eras pequeña el infierno estaba ahí. Claro, claro, claro. Sí, a ver, interesa mucho el que... Porque al final son creencias limitantes. Cuando tenemos miedo, nuestras creencias se limitan. No voy a hacer esto porque, no voy a hacer lo otro porque, y no voy a hacer... Entonces no nos estamos manifestando en todo nuestro esplendor. Ahora mismo ya estamos viendo que la que se avecina una crisis y se avecina... Bueno, pues veremos a ver, no sabemos, ¿no? Pero ya hay ahí, ya cuando tú hablas y te tomas un café con la gente, sí. ya hay... Que viene la crisis. Claro. Hay que tener cuidado porque ahora viene la crisis. Claro. Ahora verás tú con las elecciones a ver lo que va a pasar. Claro, a mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando me di de alta como autónoma, pues mucha gente era como, joder, pero ¿y no te da miedo? ¿Y si no ganas? ¿Y si no? Y es como, bueno, pues ¿y si llega lo que tenga que llegar? Ya gestionaré en su momento, pero de momento, por lo menos, vamos a intentarlo. Y oye, el intento lleva 10 años, no va mal la cosa. O sea que una de las herramientas importantes que tú utilizas, ¿no? Me imagino que será la técnica de relajación, ¿no? Sí. A ver, la principal siempre es hacer trabajo para que, lo que te he comentado antes, ¿no? Que la gente sea consciente de qué miedos tiene, pero yo hago mucho trabajo energético, utilizo el coaching, utilizo la terapia regresiva, que es una herramienta muy potente a nivel también de relajación, porque estás trabajando mucho con el hemisferio emocional. Entonces, bueno, pues hago mucho también psicomagia, utilizo mantras, visualizaciones, meditaciones, utilizo el Reiki también. Entonces, bueno, también te das cuenta mucho que la gente cuando se relaja cambia el chip. Y otra herramienta maravillosa es el humor. El humor y la alegría, o sea, el humor y la alegría, porque eso es vital. Hacer talleres, yo por ejemplo, en consulta también, ¿no? Pero en donde me da más pie a lo mejor es en los cursos de crecimiento personal que planteo, que muchas veces acabamos muertos de la risa. Es que la risa es muy buena. Claro, la risa es una emoción súper sanadora. La risa es magnífica, vamos, claro, te queda a gustísimo con quedarte de reír. Totalmente. Hoy está Irra muy serio ahí. Irra, no tengas miedo. Ay, muy serio, no hay dolor, no hay dolor. Que otras veces no sabemos para dónde mirar para no podernos reír. Para no reírnos. Te habrás encontrado con algunas personas, ¿no? Que ya el miedo es tan patológico que lo tienes que mandar como al psicólogo, al psiquiatra o algo de eso. Sí. Si llegan a mi consulta, me han llegado varias personas que además venían un poco... A ver cómo te lo explico, un poco como los propios profesionales les habían dicho como que no tenían ya, como bueno, no tienes remedio, ¿no? Esto es así, tienes que aprender a vivir con la tristeza o con el miedo, con la ansiedad o con tal, ¿no? Y bueno, pues al final te das cuenta de que cuando se le pone un poco de cariño a la persona, verás, hay procesos que son complicados y llevan su tiempo, pero yo desde luego la experiencia que yo tengo a nivel profesional es un porcentaje muy muy alto de éxito, pese a que he tenido gente muy medicada y tengo gente muy medicada en colaboración con psiquiatras y con psicólogos. Que tiene que tomar sus ansiolíticos, sus antidepresivos y todas esas cosas. Sí, ¿no? sí, totalmente. Bueno, ¿y todo el mundo tiene miedo o existen personas más miedosas o que tienen miedo a todo, personas que tienen miedo a hechos o a circunstancias? A ver, yo creo que hay un poco de todo. Lo que pasa que yo creo que todo el mundo tenemos miedo, porque todo el mundo tenemos miedo, pero no la diferencia está en cómo tú lo gestionas. En cómo tú lo gestionas, que eso es vital. De ahí es de donde te puedes encontrar dos personas muy parecidas y con una vida muy parecida, que sienten emociones muy parecidas, pero las gestionan de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, mira, yo he tenido un encuentro hace poco con un amigo de un antiguo trabajo y bueno, pues éramos 3 y uno le encanta viajar y le encanta
salir y conocer, y podrías incluso montar un negocio propio fácilmente, y la otra persona era como inviable, ¿no? Entonces dices, bueno, pues al final depende mucho del carácter, que yo creo que eso está también un poco influido a nivel también genéticamente del sistema de origen que tú tengas, ¿no? Hombre, claro, y también de la educación de pequeño. De la educación, eso, ¿no? Exacto, de lo que a ti también te hayan fomentado, el que tú vayas hacia adelante y seas capaz de resolver y de gestionar, o lo que a ti te hayan tirado hacia atrás, ¿no? Eso se ve clarísimo, por ejemplo, en los niños, ¿no? Hay muchos padres que es como, no hagas esto porque te vas a caer, y otros padres que generan el ve para allá y prueba. O como una gracia que me decía mi padre, ve a no sé dónde, que te cogen, y no corría yo nada por los pasillos. Total. Y él se moría de risa, claro. Claro, totalmente. Por eso te digo que eso es lo que pasa, sí. ¿Y hay unas personas que tienen más tendencia a sufrir miedos que otras? Sí. Hay personas que, pues un poco lo que te he comentado antes, ¿no? El que hay personas que tienen, y que yo creo que también es muy cultural, ¿no? Personas que son muy miedosas de por sí, pero yo creo que eso, la base es la familia, porque si tú estás constantemente al niño o a la niña fomentando el cuidado, aquí miedo, aquí cuidado, aquí, o sea, yo creo que desde pequeños tenemos que ir haciendo que la personalidad de la persona sea expansiva, ¿vale? Cuando generamos una personalidad en el niño retraída y de miedos y de inseguridades y de todo este tipo de cosas, ¿vale? Al final estamos generando personas con miedo. ¿Y qué relación existe entre el miedo, la ansiedad, el estrés, la depresión, todas esas enfermedades psicológicas? Vale, para mí son muchas pescadillas que se muerden la cola, ¿vale? Porque son procesos que nos paralizan, que distorsionan nuestra realidad, porque la mente además normalmente se focaliza en lo negativo y no deja ver en ese momento todo lo positivo que tenemos. Entonces la mayoría en esos momentos en los que sentimos miedo y ansiedad, además, curiosamente, luego no son reales. Por ejemplo, lo que te he contado antes de la aguja. Sí. Tú puedes tener pánico. Yo conozco gente que tiene verdadero pánico a entrar en una resonancia, a que le pinchen, a que le hagan cualquier tipo de prueba médica, porque en automático su mente, ¡pum!, se va a voy a morir, no voy a ser... Y cuando luego lo hacen, pese a pasarlo mal, ¿vale? Se les dan unas herramientas, obviamente, para que lo pasen lo menos mal posible, ¿vale? Pero pese a tener ese momento de ansiedad, consiguen pasar por ahí, luego ven que no ha ocurrido nada, ¿vale? Entonces, lo que une a todo ese tipo de procesos de miedo, ansiedad, depresión y estrés es que paralizan, siempre paralizan y siempre focalizan a la persona en ver lo peor, ¿vale? Sí, además cuando hay una situación de miedo, ¿no? Nadie sabe cómo podemos reaccionar, ¿no? Claro, totalmente. Y además, mira, hay una cosa que me parece importante decir, porque el miedo casi siempre provoca ansiedad, ¿vale? Y podemos tener miedo a tener un ataque de ansiedad. Con lo cual el miedo y la ansiedad siempre son muy primas hermanas, van muy de la mano, ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿qué taller estás tú preparando, Natalia? Mira, pues yo estoy preparando ahora mismo un taller que ya lo hice en su momento el año pasado y bueno, pues tuvo tan buena aceptación que he decidido repetirlo, que es el taller Y si no tuvieras miedo, ¿vale? Entonces, es un taller en el que se utilizan ejercicios individuales, de pareja y de grupo, para precisamente se ponen en la mesa los miedos que tienen los asistentes, se localiza cuál es el miedo origen de cada una de esas personas y con eso se va haciendo una serie de ejercicios, ¿vale? Pues ejercicios individuales, ejercicios de coaching, ejercicios de psicomagia, ejercicios de redactar cartas y hacer un ritual sobre esa carta, ¿vale? Para negociar, sacar un poco los negociadores que tenemos dentro y conversar, hacer también mindfulness, hacer ejercicios de escucha para ser capaz también de hablar sobre el miedo, que esa es otra, que tenemos mucho miedo a hablar de nuestros miedos. Claro.
¿Cuánto dura el taller? Pues el taller son talleres de 2 horas. Ahora mismo lo estoy haciendo en 2 días, con lo cual es un taller de 4 horas dividido en 2 días. Y lo estoy haciendo en Sevilla, en la sala La Sin Miedo, precisamente. ¿Se llama así? La Sin Miedo, sí. Mira qué bien. Oye, entonces tú ves que la gente que tiene miedo asiste a tus talleres y ve tus resultados positivos, ¿no? Totalmente, porque además yo lo que hago siempre son talleres muy prácticos. O sea, explicas teoría, pero al final la gente lo que necesita es experimentar, porque no te sirve de nada saber una teoría como participante, saber una teoría muy exhaustiva del miedo, pues no, me sirve a mí que me dedico profesionalmente a ello para luego poder ayudar, pero la gente que lo recibe lo que necesita es practicar e ir un poco traspasando esa emoción. Bueno, y tú a nuestra audiencia, ¿qué le diría a una persona, lo que hemos dicho antes, ¿no? El tema médico, una persona que le da miedo ir a analítica o meterse para que le hagan un TAC? ¿Tú qué le dirías lo primero? Mira, yo tengo una frase que para mí la llevo como si fuera un credo, que es: hazlo con miedo, pero hazlo. Hay que enfrentarse, hay que enfrentarse. Y obviamente dentro de ese hay que enfrentarse, pues hay que aprender a gestionar la ansiedad que nos provoca muchas veces enfrentarnos a ese miedo. Y de ahí hay muchas veces que la persona necesita ayuda, pero yo siempre digo que hazlo. Y la relajación, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Claro, sí. Por ejemplo, si vas a ir a una analítica, a una prueba y te produce miedo, pues por la mañana levántate un rato antes, trata de caminar, por lo menos un ratito, un cuarto de hora, para que la respiración se coloque y baje la ansiedad, porque al respirar y al colocar la respiración la ansiedad también baja, ¿vale? Te puedes hacer algún tipo de ritual o llevar algún tipo. Yo utilizo mucho los anclajes positivos, que son con frases o son con objetos que tú puedes ritualizar. Pues yo qué sé, si me voy a ir a esta piedrita, le voy a dar un poco el poder, entre comillas, de que aquí está la calma, aquí está la armonía, aquí está la paz, y esa piedrecita va a ir conmigo. Entonces, cuando ponga el brazo para que el momento de la analítica, esa piedra la llevo, empiezo a respirar y empiezo a visualizar, pues yo qué sé, en esa piedra he podido meter la imagen de mi playa favorita. Pues cierro los ojos, me voy a esa playa mientras el practicante me está pinchando, ¿vale? Estupendo. Natalia, ¿cómo puede la gente contactar contigo? Pues mira, puede hacerlo a través de mi número de teléfono, que es el 687-871875, y también a través de mi correo electrónico, que es info@biodanza-medio-coaching.com. Bueno, repite otra vez el teléfono. Sí, 687-871875. Y que además de este taller del miedo, me decías tú que tenías otro taller para dar prontito, ¿no? Sí, ahora a finales de noviembre voy a impartir en el Ayuntamiento de Olivares un taller sobre violencia de género, que claro, ahí va a estar muy presente la emoción del miedo, y lo vamos a hacer a través de la biodanza. Voy a impartir un taller de biodanza también, donde vamos a utilizar mucho pues el tema de la emoción del miedo, el lado masculino, el lado femenino de la persona, y bueno, pues la verdad que estoy ahora con bastantes proyectos muy interesantes, así que bueno, a nivel profesional y personal muy contenta, la verdad. Pues nada, aquí nos alegramos mucho y ya nos veremos más adelante, ¿no? Porque pues tú contarnos más planes, más cositas que estás haciendo. Sí, ¿no? siempre yo encantada de venir a vuestra casa. Yo, vamos, encantada de la vida. Y nosotros de verte. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Igualmente, chao. Buenas noches. Buenas noches.